¿Y si los vampiros no fueran solo una leyenda? ¿Y si existiera evidencia documentada, firmada por médicos, soldados y sacerdotes? ¿Y si la Iglesia lo supiera desde hace siglos, pero eligiera el silencio? Esta es la historia del padre Anselmo, un sacerdote ilustrado que cruzó la delgada línea entre la razón y el abismo. Lo que encontró desafía todo lo que creías sobre la muerte. Bienvenidos a Crónicas de la Noche, donde las sombras cobran vida y los secretos más oscuros se revelan. Siglo XVIII. En plena era de la Ilustración, cuando la razón comienza a cuestionar a la fe, el padre Anselmo, un teólogo racionalista, recibe un informe extraño. Un pequeño pueblo serbio llamado Kisilova está siendo azotado por una ola de muertes repentinas. Todo comenzó con la muerte de un campesino, Peter Plogojević. Las víctimas, en su lecho de muerte, aseguraban que Peter, muerto hace 10 semanas, los visitaba por la noche y los asfixiaba. Su propia viuda huyó, gritando que su esposo regresó a exigir sus zapatos. Anselmo, aunque escéptico, siente que su deber, como hombre de ciencia y de fe, es investigar. Abandona Viena y viaja al este, hacia la frontera del imperio. Atrás deja las bibliotecas y entra en un mundo donde el miedo aún gobierna. Al llegar a Kisilova, encuentra casas selladas con ajos, puertas marcadas con cruces y un silencio roto solo por el terror. Los ancianos del pueblo le hablan de 9 muertes, todas con fiebre repentina, todas mencionando a Plogojević antes de morir. El párroco local, junto con un oficial imperial, había exhumado el cuerpo. Lo que encontraron no tenía explicación. El cadáver estaba intacto, su piel parecía renovada, sus labios manchados de sangre, y cuando le clavaron una estaca en el pecho, el cuerpo gimió y expulsó sangre fresca. Todo esto fue escrito en un informe oficial, firmado, sellado, y ahora en manos de Anselmo. La duda comienza a carcomer su mente. ¿Acaso la muerte puede mentir? Días después, otro caso llega a sus oídos. Otro pueblo serbio, otro muerto inquieto, Arnold Paole, un ex soldado. Paole, en vida, afirmaba haber sido atacado por un vampiro. Se cubrió con su sangre, comió tierra de su tumba. Intentó romper la maldición, pero nada sirvió. Al morir, comenzaron las muertes. Personas de todas las edades, aterradas, con sueños donde Arnold los acechaba. Bajo orden imperial, Anselmo participa en la exhumación. Algunos cuerpos estaban como se esperaba, podridos, huesudos, pero otros no. Una mujer anciana yacía sonrosada, con sangre corriendo por sus venas. Y Arnold, 40 días bajo tierra, pero parecía dormido. Cuando lo atravesaron con una estaca, un grito brotó de su boca y la sangre fluyó como de un hombre vivo. Anselmo regresa a Viena con informes, testimonios y el alma sacudida. Reúne a teólogos, médicos, clérigos, les muestra pruebas, sellos oficiales, relatos firmados, pero la respuesta es tibia o cínica. Los muertos no caminan, le dicen. Quizá fue el frío o el miedo colectivo. Un monje, sin embargo, le da algo más valioso, manuscritos antiguos. En ellos aparecen casos similares en Francia, Grecia, Alemania, desde la Edad Media. Y una pregunta inquietante: ¿y si la incorruptibilidad no fuera un signo de santidad, sino de condena? En un último acto de fe, Anselmo acepta pasar una noche en una capilla abandonada donde un joven, Stefan, había sido enterrado. Se decía que cada noche regresaba. Anselmo se prepara Biblia, agua bendita y una estaca tallada por él mismo. A medianoche lo ve Stefan, o lo que queda de él. Ojos rojos, sangre en la boca, movimiento antinatural. El sacerdote intenta exorcizarlo, pero las oraciones fallan. Recuerda entonces un encantamiento antiguo, una frase prohibida que aprendió en un texto olvidado. La pronuncia y el monstruo se detiene, paralizado.
Entonces suelta la estaca, levanta el crucifijo y comienza a cantar el Ave María. La criatura grita, se retuerce y finalmente huye. Años después, Anselmo reflexiona. El vampiro existe, no como un ser físico solamente, sino como una idea. A lo largo del tiempo mutó. Ya no es el cadáver fétido de los Balcanes, ahora es un noble elegante, un amante maldito. En su diario final, Anselmo escribió: el vampiro no es solo un monstruo, es un espejo, y lo más inquietante es que no podemos dejar de mirarlo. El padre Anselmo vivió lo suficiente para ver cómo su informe fue sellado, archivado y olvidado. La Iglesia no lo negó, pero tampoco lo reconoció. Eligió el silencio, un silencio que protegía a su doctrina y a las almas de los fieles. Porque aceptar la existencia de los vampiros no era solo aceptar una criatura infernal, era abrir una herida teológica. Era admitir que los muertos podían volver, no por voluntad divina, sino por algo mucho más oscuro. ¿Qué significaba eso para la resurrección prometida? Para los santos incorruptos, para los sacramentos. Anselmo entendió que la institución eclesiástica no temía al vampiro, temía a lo que el vampiro revelaba. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha mantenido archivos secretos. Documentos que solo unos pocos pueden leer. Cartas, informes, rituales prohibidos. Muchos creen que en esos archivos aún reposan los testimonios de los llamados retornados. Cadáveres incorruptos que fueron encerrados, sellados o destruidos en secreto. Algunos exorcistas del pasado habrían sido enviados no para combatir posesiones demoníacas, sino para erradicar brotes de vampirismo en parroquias remotas. Otros sacerdotes habrían muerto en silencio, llevando consigo la cruz y el peso de haber visto lo innombrable. Las órdenes vinieron desde arriba: no alarmar, no investigar más allá de lo necesario. El alma debía protegerse de la desesperación, incluso si eso significaba esconder la verdad. El padre Anselmo comprendió algo más profundo aún, que el verdadero enemigo no era solo el vampiro, sino la duda. Porque si un muerto puede volver, ¿qué otras verdades se ocultan tras la doctrina? Si la sangre no solo redime, sino también condena, ¿qué significa eso para el cáliz en el altar? Y si la corrupción no solo afecta al cuerpo, sino también a la fe. Así fue como la Iglesia eligió callar. No por maldad, no por poder, sino porque quizás no había respuestas. Y el silencio era más misericordioso que la verdad. Pero esa verdad aún se filtra en relatos antiguos, en rituales olvidados, en los rincones donde la luz no alcanza y los muertos aún caminan. Porque el verdadero horror no es que los vampiros existan, sino que durante siglos fueron combatidos no con ciencia ni con estacas, sino con rosarios y luego con silencio. Pero antes de cerrar esta crónica, hay una figura que no podemos ignorar, porque si hay un nombre que resume todo este terror, si hay un rostro que representa la unión profana entre lo sagrado y lo monstruoso, ese es el de Drácula. No el personaje de ficción que el cine convirtió en un seductor de capa negra, sino Vlad Tepes, el empalador. Un hombre real, nacido en Transilvania, que fue llamado Hijo del Dragón, y que, paradójicamente, fue bendecido por la Iglesia como defensor de la fe. Vlad no bebía sangre, al menos no literalmente, pero sus métodos eran tan brutales que para muchos parecía salido del infierno. Miles empalados, bosques de cuerpos, y aún así, el Papa lo respaldó. ¿Por qué? Porque luchaba contra los enemigos del cristianismo, porque sus atrocidades estaban al servicio de la cruz. Y así, el mismo símbolo que repele al vampiro en las leyendas fue el que bendijo a su inspiración histórica. Drácula, entonces, no solo es un monstruo, es una paradoja viviente.
nacido bajo el estandarte de la fe, pero recordado como el hijo de la oscuridad. ¿Y si el mito del vampiro, con sus cruces, su inmortalidad y su sed de sangre, fuera una forma distorsionada de hablar sobre lo que la Iglesia no se atrevió a nombrar? ¿Y si el verdadero Drácula no fue condenado porque fue útil? En el cruce entre la fe y el horror, entre la santidad y la muerte, hay figuras como Anselmo y hay sombras como Drácula. Ambos nos recuerdan lo mismo, que a veces los monstruos no vienen a destruir la Iglesia, vienen porque alguna vez la Iglesia los llamó. Y cuando el horror sirve a un propósito sagrado, el silencio se vuelve más peligroso que la oscuridad. Gracias por acompañarme esta noche. Esto fue Crónicas de la Noche, donde las sombras cobran vida y los secretos más oscuros son revelados. Recuerda que lo que escuchas aquí podría ser más real de lo que crees. Si te atreves, nos encontramos en el próximo episodio, cuando la noche vuelva a caer. Hasta entonces, mantén la luz encendida.